Mi esposa me escribió a las 2 de la madrugada diciendo que estaba ocupada. Le respondí que no se molestara en volver a llamar, y 10 minutos después apareció en la puerta, desesperada al darse cuenta de que esta vez ya no habría segundas oportunidades. Me llamo Matteo, tengo 35 años y mi vida gira en torno a mecanismos diminutos y silenciosos que otros consideran joyas. Me dedico a restaurar relojes de lujo para coleccionistas dispuestos a pagar sumas absurdas con tal de devolverle la vida a piezas históricas. Giovanni Bellini, por ejemplo. Algunos de esos relojes cuestan más que muchas casas. Mi taller está en un antiguo edificio cervecero que fue remodelado en espacios para artesanos. Cada día trabajo con engranajes tan precisos que un solo resorte mal colocado puede arruinar meses de esfuerzo. Alesia, mi esposa, dirige una empresa de apicultura urbana. Sí, lo sé, suena a fantasía de revista ecológica, pero lo cierto es que levantó un negocio sólido instalando y manteniendo colmenas en terrazas de grandes corporaciones que quieren parecer verdes. Y es buena en lo que hace. Muy buena. Llevábamos 8 años casados y teníamos 2 hijos, Enzo, de 6 años, fanático de los dinosaurios, y Chiara, que recién cumplió 4 y está en su etapa de todo debe ser morado. Yo pensaba que teníamos un matrimonio estable. No perfecto, pero sólido. Repartíamos responsabilidades, nos apoyábamos mutuamente, y cuando su madre podía cuidar a los niños, hacíamos nuestras noches de cita. Los cambios llegaron como pequeñas grietas apenas visibles. Primero, el perfume. Reemplazó el aroma dulce a miel que siempre llevaba en su ropa por uno nuevo con jazmín. Luego, empezó a tomar llamadas en el garaje en lugar de hacerlo en la cocina. La contraseña de su teléfono, que antes era nuestra fecha de aniversario, pasó a ser un misterio. Cuando le pregunté por qué se aislaba para hablar, me explicó que sus clientes eran muy reservados. Estas empresas se ponen paranoicas con sus iniciativas de sostenibilidad antes de los reportes trimestrales. Y yo lo acepté. Porque eso haces cuando confías. Después apareció Marco. Este tipo de las carreras de drones es increíble, dijo una noche durante la cena mientras revisaba su tableta. Marco, de la Federación de Drones, quiere hacer vuelos aéreos para nuestras instalaciones. Dice que podría darnos imágenes térmicas y tomas de proximidad que normalmente costarían miles, y gratis. La forma en que pronunció su nombre debería haber sido mi primera señal de alerta. Había en su voz un matiz suave, como si probara algo dulce. Ella rió, pero no era su risa habitual, era más ligera, más musical. Está muy interesado en la parte ambiental. Quiere conectar con negocios verdes para patrocinios. Yo asentí, concentrado en convertir la pasta en figuras de dinosaurio para Enzo, y luego corté la carne de Chiara en cuartos perfectos. En mi oficio, aprendes a detectar cuando un mecanismo no suena bien, un clic donde no debería, una resistencia donde debería haber fluidez. Nuestra conversación tuvo esa misma disonancia, pero la ignoré. Los martes se convirtieron en noches de desarrollo con clientes. Los jueves eran inspecciones de sitios. Su empresa crecía a toda velocidad, con nuevos contratos y cifras prometedoras. Ella llegaba a casa llena de energía, hablaba de expansión y proyecciones, pero sus palabras se sentían ensayadas, como si recitara un libreto. Un mes atrás, olvidó vaciar los bolsillos de su blazer antes de meterlo en la lavadora. Entre las costuras húmedas encontré un comprobante de estacionamiento con servicio de valet del Hotel Grandview. Fecha, sábado, 2:47 de la tarde. Ese mismo día, según me había dicho, estaba en una conferencia apícola fuera de la ciudad. Lo recordé perfectamente porque fue el día en que enseñé a Enzo a andar en bicicleta sin ruedas auxiliares. Hubiera querido que estuviera ahí para verlo. Guardé el recibo en el cajón de mi banco de trabajo, junto a los resortes de repuesto y las galgas de pivote. 2 semanas después, dejó su laptop abierta sobre la encimera de la cocina. Una notificación de correo de Marco apareció en pantalla. No la abrí, pero la vista previa bastó. No puedo esperar para verte mañana. Mismo lugar. Era miércoles. No uno de sus días habituales de reuniones. Empecé a observar de otra manera. No a espiarla, sino como diagnostico un reloj averiado. Primero recolectas síntomas, luego vas al mecanismo. Teléfono boca abajo en la mesa. Pausas súbitas cuando llegaban mensajes. Ducha inmediata al llegar a casa, incluso después de días administrativos. Otro recibo del hotel cayó de su bolso de gimnasio. Cargos extraños en la tarjeta por almuerzos que nunca mencionaba. Y la tensión que aparecía en su rostro cada vez que yo preguntaba algo simple sobre su día, seguida por respuestas con más detalles de los necesarios. Pude confrontarla en ese momento. Tal vez debí hacerlo. Pero en mi oficio no desmontas un mecanismo sin saber exactamente dónde está el fallo. Esta noche volvió a decir que estaría en una reunión. Los niños dormían. Yo intentaba concentrarme en un Omega de los años 50 en mi taller cuando me descubrí revisando los bolsillos de otro blazer.
No me enorgullece admitir que se había vuelto un hábito. Pero odiaba más la incertidumbre que mi propia desconfianza. Y allí estaba, otro recibo. Mismo hotel. Esta vez con algo más. Un número de habitación escrito a mano, 412. Y la fecha de mañana. Habitación 412. Mañana. 3 de la tarde. Mis manos no temblaron. Años de manipular mecanismos delicados me enseñaron a mantenerlas firmes incluso cuando por dentro todo se contrae como un muelle tensado al límite. Fotografié el recibo, lo volví a colocar exactamente donde lo había encontrado y regresé a mi banco de trabajo. El reloj seguía desmontado, pero mi cabeza ya no estaba allí. Ya estaba planeando los pasos del día siguiente. Alesia llegó cerca de las 10, tarareando una melodía que nunca había oído. ¿Buena reunión? Pregunté sin apartar la vista de las piezas. Productiva. Quizá cerremos el proyecto de Riverside Tower, dijo, mientras me besaba la frente y dejaba que esa nube de jazmín me envolviera. ¿Vas a venir a la cama? En un momento. Este escape está dándome pelea, respondí, sin levantar la mirada. Ella volvió a reír con esa nueva risa forzada que había adoptado últimamente y subió las escaleras sin mirar atrás. Esperé pacientemente hasta que escuché el agua de la ducha corriendo. En ese momento, desbloqueé mi teléfono y busqué a Marco en Instagram. Su perfil era completamente público. Estaba lleno de vídeos de carreras de drones, fotos de equipo y una cantidad absurda de componentes técnicos que apenas comprendía. Pero entre todo ese contenido, había detalles que no podía ignorar. En una imagen tomada durante una celebración del equipo 2 semanas atrás, una noche en la que Alesia supuestamente estaba en casa de su hermana, ella aparecía claramente al fondo. Otra foto mostraba la vista aérea de un jardín en la azotea que se parecía demasiado al lugar donde ella cuidaba sus colmenas urbanas. La descripción decía, explorando nuevas perspectivas. La coincidencia era demasiado evidente. Pasé entonces a LinkedIn. Marco, fundador y gerente de Apex Racing Team. Antes había trabajado en consultoría logística, una descripción tan amplia que no decía nada. Su historial mostraba respaldos de varios contactos empresariales, pero también muchos huecos temporales, 6 meses aquí, 8 allá. Un patrón clásico de alguien que quema puentes constantemente. Esa noche no logré dormir bien. Al amanecer, me obligué a seguir mi rutina, preparar el desayuno para Enzo y Chiara, llevarlos al colegio. Alesia, como siempre, se movía de un lado a otro, apurada y esquivando mi mirada. Visita en el sitio hoy, anunció al tomar su taza de café. Puede que vuelva tarde. ¿Qué sitio?, pregunté. Su pausa duró menos de un segundo, pero fue suficiente. El complejo Riverside. Voy a mostrarle a Marco los puntos de instalación para la grabación con drones. Ahí estaba. Habitación 412, 3 de la tarde, camuflada como una simple visita de trabajo. Apenas dejé a los niños en la escuela, llamé a Francesca Romano. La había conocido gracias a un cliente cuyo reloj Giovanni Bellini había desaparecido en manos de su socio. Ella trabajaba en investigación de seguros, aunque también aceptaba casos privados. Su tono fue firme y directo cuando atendió. Necesito documentación, le dije sin rodeos. Mi esposa se reunirá con alguien en el Grandview Hotel, habitación 412, a las 3 de la tarde y puedes hacerlo. Es poco tiempo, respondió. Lo confirmé esta mañana. Haré que funcione. ¿Qué nivel de documentación quieres? Todo lo legalmente posible. Línea temporal, fotos, comportamiento. Necesito algo sólido. Hubo un silencio breve. Señor Matteo, sé que esto es difícil, pero debo preguntar, ¿cuál es tu objetivo final? Pensé en Enzo riendo cuando aprendió a andar en bicicleta, en Chiara insistiendo en que todo fuera de color púrpura, en la vida que habíamos construido mientras Alesia la desmoronaba en silencio. La verdad, respondí finalmente. Estaré allí antes de las 2:30, dijo ella. Te llamaré después. Intenté concentrarme en el trabajo, pero el mecanismo de la Bulgari que tenía en la mesa parecía estar escrito en otro idioma. Cada tic del reloj de la pared sonaba como plomo cayendo. A las 2 en punto abandoné toda pretensión de normalidad y conduje hacia el centro. Aparqué a 3 cuadras del Grandview. A las 2:45 vi llegar el auto de Alesia. Llevaba el vestido que le había regalado para nuestro aniversario. Esa imagen me atravesó más de lo que imaginé. A las 3:20, Francesca me llamó. Están aquí. Registrados a nombre de él. Tengo fotos de ambos entrando juntos. No parece una reunión de trabajo. Necesito más que eso. Hay límites, respondió con calma. Pero te diré algo, llevo 15 años en esto. Las parejas que se ven en hoteles suelen elegir lugares distintos cada vez. Si repiten habitación, significa rutina. Comodidad. Lo hacen desde hace tiempo. ¿Cuánto tiempo crees? Mínimo unos meses. Pero hay algo más. Revisé un par de cosas sobre Marco.
Su empresa está en problemas financieros. 3 patrocinadores se retiraron el último trimestre, pero sigue operando como si nada. El dinero tiene que venir de algún lugar. El estómago se me revolvió. ¿Y la empresa de Alesia? Abrir registros públicos. Hace 6 semanas se abrió una cuenta secundaria a nombre de su compañía. Patrón extraño, depósitos regulares y retiros inmediatos. Típico comportamiento de cuentas de paso. No puedo afirmarlo legalmente, pero podría estar moviendo dinero para él. El aire se volvió más pesado. No solo era una traición personal, si esto escalaba, podría arrastrarnos a todos. Nuestras finanzas, su empresa y mi taller, todo podría quedar congelado si las autoridades se involucraban. Minutos después, Francesca me envió las fotos, Alesia y Marco en el vestíbulo del hotel. Él con la mano en su espalda baja, ella riendo relajada, sin miedo a ser vista. La imagen de una pareja que ya no se preocupa por esconderse. La investigadora volvió a llamarme. Hablé con un contacto en seguridad corporativa, dijo. Marco está bajo vigilancia por actividades financieras sospechosas. Aún no hay pruebas sólidas, pero hay investigación abierta. Si tu esposa está implicada, podría terminar en medio del escándalo. Te recomiendo actuar rápido. Esa advertencia me quedó grabada. Conduje de vuelta a casa antes de recoger a los niños. Me senté en mi taller frente al reloj Bulgari, con las piezas esparcidas como los fragmentos de mi matrimonio. La imagen de la habitación 412 ardía en mi mente. No era solo un número. Era un reloj en cuenta regresiva hacia una catástrofe. Alesia regresó a las 6 en punto, con una sonrisa fingida. ¿Cómo fue la visita?, pregunté. Perfecta. Marco captó imágenes increíbles. Esto va a revolucionar nuestra estrategia de marketing. Me besó en la mejilla. La fragancia de jazmín se mezclaba con otra, más penetrante. Su colonia. La misma que probablemente impregnaba las sábanas de la habitación 412. Excelente, respondí con voz serena. Muero por ver esas tomas. Él necesita editarlas primero. Trabajo profesional lleva tiempo, dijo. Y pensé, sin decirlo, sí, todo esto lleva tiempo. Tiempo para planear. Tiempo para documentar. Tiempo para que la verdad salga a la luz. Esa noche, mientras Alesia dormía profundamente a mi lado, con la respiración pausada y el rostro relajado, tomé una de esas decisiones que marcan un antes y un después. No hubo discusiones, ni una escena de celos, ni palabras dichas a medias. Solo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier confrontación. Observé el techo durante varios minutos, repasando cada detalle de las últimas semanas, cada gesto extraño, cada excusa mal armada. Ya no podía seguir ignorando lo evidente. Al día siguiente, yo mismo iría a la habitación 414. Ya no necesitaba su versión. Necesitaba la verdad sin adornos, sin filtros, sin su voz dulcificada por la costumbre. Cuando despertó, le dije con la misma calma que uso al desmontar una pieza delicada de un reloj antiguo que tenía un trabajo urgente, un Ferrara clásico dañado por agua que debía restaurar de inmediato. Lo presenté como un encargo de prioridad alta, de esos que los coleccionistas pagan bien para que todo vuelva a latir como nuevo. Alesia apenas levantó la vista de su teléfono. Asintió distraída y comentó que al día siguiente debía asistir a una importante reunión en Riverside, lo que le vino perfecto a su narrativa de mujer ocupada salvando el planeta. No hizo preguntas, y ese desinterés suyo confirmó lo que ya sabía, no imaginaba que yo empezaba a hilar cada pieza de su teatro. El Grand View Hotel quedaba en pleno corazón del viejo distrito financiero. Su fachada era una de esas que intentan mantener una elegancia que ya no existe, mármol pulido, lámparas doradas, alfombras gastadas que llevan décadas fingiendo glamour. A las 12 en punto crucé la recepción con mi maletín de herramientas, el mismo con el que normalmente transporto piezas de relojería suiza. Esta vez no llevaba pinzas ni lupas, sino un grabador digital, una cámara con sellos de tiempo y un cuaderno donde había preparado un esquema de lo que iba a registrar. La habitación 414 olía a mezcla de desinfectante barato y moqueta vieja. Cerré la puerta tras de mí y me senté en la cama, observando la pared que me separaba de la habitación 412. Los hoteles de esa época tienen paredes tan delgadas que se podría escuchar la vida de otros como si se tratara de una transmisión en directo. Afuera, el ruido de la ciudad se filtraba de fondo, claxones lejanos, pasos apresurados, el eco metálico de un carrito de limpieza. A las 2:47, el sonido de una puerta abriéndose quebró la calma. Era la 412. Primero se coló una risa, ligera, brillante, pero no la que conocía. Era la risa de Alesia, aunque sonaba diferente, como si fuera de otra versión de ella, una más liviana, más cómplice, más falsa. Después escuché la voz de Marco. Era grave, firme, de esas que transmiten seguridad con la que se venden sueños. Pensé que esa reunión no terminaría nunca, dijo él.
Tuve que inventar algo creíble. Matteo piensa que estoy mostrándote puntos de instalación para nuevas colmenas, contestó ella, soltando una carcajada suave. Esa risa me atravesó como una aguja fría. El teléfono vibró, un mensaje de Alesia, una foto de un supuesto rooftop verde, con su sonrisa impostada, fingiendo estar en medio de su reunión ambiental. Respondí con precisión quirúrgica, ¿se ve bien cómo va todo? Su respuesta no tardó, excelente. Marco está grabando tomas aéreas increíbles. Esto convencerá a los nuevos clientes. Capturé la pantalla, incluyendo la hora exacta. Luego, presioné grabar. Las siguientes horas se volvieron un ejercicio de resistencia. No me moví. No respiré fuerte. No tosí. Escuché con la misma precisión con la que trabajo en un Giovanni Bellini, cada clic, cada respiración, cada palabra era un engranaje que encajaba en el mecanismo de su traición. Ordenaron champaña. Escuché cómo ella bromeaba sobre mí, diciendo que seguramente en ese momento yo estaría agachado, concentrado en un reloj, contando engranajes, como si eso tuviera alguna importancia. Marco rió con soltura. Y dijo, al menos yo tengo una habilidad real, no como tu marido que se cree artesano. Es tan predecible, añadió Alesia, con esa seguridad cruel de quien se siente impune. Cada martes trabaja tarde en el taller. Cada jueves hace su contabilidad. Es como uno de sus relojes, mecánico, repetitivo, aburrido. Perfecto para nosotros, respondió Marco con tono divertido. Hablando de eso, ¿hiciste ya la transferencia? 20.000, como pediste. Lo camuflé como gastos de instalación de colmenas. Si Lorenzo se enterara, le daría un infarto. Lorenzo Conti, su socio e inversor principal. Alesia explicó cómo su ascenso, programado para el próximo mes, le daría poder de firma en las cuentas principales, lo que les permitiría mover sumas más grandes sin dejar rastros visibles. Marco habló sobre los patrocinadores y sus sospechas por los huecos presupuestarios. Ella lo tranquilizó con una confianza escalofriante, una vez tenga la promoción, todo será más fácil. Nos iremos a Barcelona, como soñamos. Mientras ellos construían una nueva vida sobre mentiras, yo recordaba la tarde anterior enseñándole a Enzo a pedalear sin rueditas. Escuchar cómo Alesia hacía planes con otro mientras yo levantaba a mi hijo del suelo cuando se caía fue como tragar veneno lentamente. La conversación pasó de negocios sucios a susurros íntimos. No hace falta que describa esa parte. Pero incluso entre esas muestras de pasión clandestina, seguían hablando de mí. Alesia detalló cómo había estado recopilando supuestas pruebas de mi comportamiento controlador. Bastaba con preguntar por sus reuniones o viajes para que lo registrara como control, construyendo una estrategia legal para un futuro divorcio. El evaluador de custodia lo va a devorar, dijo con frialdad. Obsesivo relojero que no se involucra con sus hijos versus madre ejemplar que lucha por el medio ambiente. Quise golpear esa pared hasta romperla. Recordé cada función escolar, cada partido de fútbol, cada cumpleaños en el que estuve. Mientras yo sostenía la familia, ella redactaba su versión de la historia. Entonces sonó mi celular. Alesia. Respondí como si nada. Hola, dijo con la voz disfrazada de cansancio. Solo quería avisarte que la reunión se alargó. Está bien. Los niños quieren pizza, contesté tranquilo. Perfecto. Llegaré en 2 horas. Estos temas ambientales son eternos. En el fondo escuché una tos. La misma que unos segundos antes había oído a través de la pared. Suena intenso, dije, conteniendo mi rabia. Te amo, añadió ella antes de cortar. Después, la risa volvió. ¿Por qué lo llamaste? Preguntó Marco. Le gusta sentirse parte de mi día, respondió ella. Así no sospecha. La carcajada compartida se clavó en mí como una cuchilla. Entonces Marco soltó la frase que cambió todo. Mi abogado dice que la investigación se estancó. No pueden rastrear el dinero de los patrocinadores. Mientras Isabella no empiece a revisar los informes trimestrales, estamos seguros. No lo hará, aseguró Alesia. Está demasiado ocupada salvando niños. Cuando me asciendan, tendremos suficiente para irnos. Matteo ni siquiera lo verá venir. Ahí detuve la grabación. Mis manos, acostumbradas a manipular piezas microscópicas con precisión quirúrgica, temblaban como nunca. Ya no era dolor lo que sentía. Era furia pura. Una furia serena, meticulosa, que no destruye sin razón, que planifica. Me habían convertido en una figura predecible en su juego. Un hombre confiable que pagaba las cuentas, que no preguntaba demasiado, que servía como pantalla. Tomé el móvil y escribí un mensaje a Francesca Romano: necesito toda la información posible sobre los fraudes financieros de Marco y el contacto de Isabella. Su eficiencia no me decepcionó. 2 horas después, tenía ambos datos en mi bandeja. Esa misma noche me encontré frente a Isabella en una cafetería discreta, cerca del hospital.
Era una mujer de presencia tranquila, con ojeras de quien ha cargado demasiado sola durante demasiado tiempo. Deslicé una carpeta gruesa sobre la mesa. Su mirada se tensó al leer el nombre de su esposo. El nombre de tu marido apareció en mi investigación, le dije con voz firme. Y creo que ha llegado la hora de poner todo sobre la mesa. La pista finalmente me llevó a Marco. Isabella me observó con atención durante unos segundos antes de abrir la carpeta que le había entregado. En su interior había fotografías claras, Alesia y Marco entrando juntos a distintos hoteles, fechas y horas perfectamente registradas. Entre los documentos también estaba la transcripción de la llamada telefónica que yo había grabado y los mensajes de Alesia asegurando que estaba en reuniones laborales cuando, en realidad, no lo estaba. Mientras pasaba las páginas con un pulso quirúrgico, su mandíbula se fue endureciendo con cada nueva evidencia. ¿Cómo sé que esto es real?, preguntó con voz controlada. Podría ser un esposo celoso inventando todo esto para destruir su relación. Sin decir nada, saqué mi teléfono y reproduje unos segundos del audio. La voz de Alesia se escuchaba claramente, hablándome, mientras de fondo se distinguía la tos de Marco. Isabella cerró los ojos de inmediato. Esa tos, murmuró. Es crónica. Le quedó de sus años en las pistas de carreras. Cuando volvió a abrirlos, me miró directamente. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Por lo menos 4 meses, según la evidencia. Quizá más. Sus ojos se posaron sobre los estados financieros y negó lentamente. Lo sabía. Algo no cuadraba, dijo con amargura. Los equipos de carreras no necesitan tanto dinero en gastos operativos. Marco siempre tenía excusas, problemas con proveedores, inflación, piezas importadas, pero no era eso. Le expliqué que Alesia había estado lavando dinero de los patrocinios a través de su negocio de apicultura urbana. La cifra, hasta ese momento, superaba los $20.000 y había más movimientos planeados tras su ascenso. Isabella, con expresión helada, sacó su propio móvil y me mostró capturas de los estados bancarios que llevaba recopilando por semanas. Empecé a registrar todo hace 6 semanas, dijo. Pensé que tal vez era juego o apuestas. Nunca imaginé que fuera esto. ¿Qué te hizo sospechar?, pregunté. Detalles, respondió. Tarjetas de crédito nuevas, contraseñas cambiadas, su obsesión repentina con manejar las finanzas del equipo él solo. Antes siempre delegaba. Me sostuvo la mirada con determinación. ¿Y cuál es tu plan? Demolición controlada, contesté. Si ellos planean destrozar nuestras vidas en silencio, entonces nosotros les devolvemos el golpe de forma ruidosa. Una sonrisa afilada cruzó su rostro. Necesito una semana, dijo. Hay documentos en su oficina que él cree que no conozco. Y debo proteger mis activos antes de que todo estalle. ¿Puedo confiar en que no le advertirás? Por supuesto, respondí sin dudar. Perfecto, dijo con una risa amarga. He dedicado 12 años a construir mi carrera mientras Marco jugaba con sus caprichos. No pienso perderlo todo porque no pudo mantener las manos quietas sobre el dinero de los patrocinadores, ni sobre tu esposa. Pasamos las siguientes 2 horas trazando un plan detallado. Isabella tenía acceso a los registros financieros a través de las cuentas conjuntas, pero necesitaba tiempo para recopilarlo todo sin dejar cabos sueltos. Acordamos actuar en una semana, el punto justo entre ser minuciosos y no levantar sospechas. Esa misma noche llamé a mi abogado, Pietro Mancini, especialista en divorcios con grandes patrimonios y en casos donde se destapan fraudes empresariales. Tras revisar el material que le envié, su respuesta fue clara. El lavado de dinero cambia el enfoque por completo. Ha violado su deber fiduciario como socia del negocio. Podemos solicitar el congelamiento de activos. El tema de la custodia también se inclina a tu favor, aunque nada será definitivo hasta que se presenten cargos formales. ¿Cuánto tiempo necesitamos?, pregunté. Al menos una semana para armar un expediente sólido, respondió. Si nos adelantamos, ella podría contrademandar y complicar el proceso. Paciencia, Matteo. En estos casos, la estrategia gana la carrera. El martes, me reuní con Lorenzo Conti, socio mayoritario de la empresa, en el lounge del aeropuerto antes de su vuelo. Alesia me había dicho que él estaría fuera hasta el jueves, lo que me daba la oportunidad perfecta. Le mostré los movimientos financieros, las facturas falsas y las transferencias. Su rostro pasó de la confusión a la furia. Estos son nuestros números, murmuró, incrédulo. Con su propio portátil confirmó la ausencia de proveedores reales, no había compras de equipo europeo especializado. Todo apuntaba a Marco y su equipo de carreras. Esto es un robo, dijo finalmente, con los puños apretados. Voy a involucrar a mis abogados y a contadores forenses. Ella tiene que rendir cuentas. Y su ascenso queda cancelado desde ahora. Habrá una reunión de emergencia el viernes. No le digas nada aún.
Quiero ver qué más intenta vendernos antes de que le cerremos el paso. Mientras las piezas empezaban a encajar, me obligué a mantener la rutina familiar intacta. Fingir normalidad en casa era como tragar vidrio, pero Enzo y Chiara necesitaban estabilidad. Alessia, sin imaginar lo que se avecinaba, seguía pegada al teléfono, probablemente hablando con Marco sobre sus planes. El jueves por la noche, Enzo tuvo una pesadilla. Mientras lo consolaba, Alessia entró para acariciarle el cabello con ternura. Por un instante vi a la mujer con la que me había casado. Pero luego, al regresar a la habitación, su teléfono vibró con otro mensaje. Ese momento bastó para romper cualquier vestigio de nostalgia. El viernes en la tarde, Isabella me llamó. Lo tengo todo, dijo. Registros bancarios, correos que no borró y un segundo libro contable de las finanzas del equipo. Mi abogado confirmó que era suficiente para actuar. Además, Francesca Romano me informó que Marco llevaba 3 meses bajo investigación por fraude electrónico. Faltaba una pieza, pruebas directas del desvío del dinero. Y ahora las teníamos. El sábado en la mañana llevé a los niños a casa de mi madre. Les expliqué que mamá y papá debían resolver asuntos complicados de adultos. ¿Todo va a estar bien?, preguntó Enzo con sus grandes ojos. Sí, le prometí. A veces, los adultos tienen que arreglar cosas difíciles, como cuando arreglo un reloj complicado. ¿Lo vas a arreglar, papá?, preguntó Chiara abrazando su dinosaurio de peluche morado. Sí, pequeña, le dije con voz firme. Lo voy a arreglar. Esa misma noche, todo estaba listo. Isabella había entregado su evidencia al FBI a través de su abogado. Lorenzo había congelado el acceso de Alessia a las cuentas de la empresa y convocado a la reunión de emergencia para el lunes. Pietro tenía la demanda de divorcio y la solicitud de custodia preparadas. A las 8 de la tarde, Alessia salió de casa alegando una de emergencia con las colmenas. Esperé exactamente 10 minutos y envié el primer dossier cifrado a Lorenzo. El segundo lo envié a su madre, tenía derecho a saber en quién se había convertido su hija. A las 11 de la noche, Isabella me escribió. ¿Hecho? Los patrocinadores ya tienen toda la información. Mi abogado dice que los agentes federales actuarán el lunes por la mañana. Miré la pantalla en silencio, sintiendo por primera vez en meses que la historia ya no me aplastaba, ahora éramos nosotros quienes teníamos el control. Solo quedaba un último mensaje. El detonante que haría caer cada pieza como en un dominó. Era de madrugada, exactamente las 2 en punto, cuando la pantalla del teléfono iluminó la habitación en penumbra. Un mensaje breve, frío, calculado, ocupada ahora. Te llamo después. Era Alessia. Leí esa línea como si cada palabra llevara una carga oculta. Ocupada. Una palabra simple, pero en ese momento se sintió como una puñalada silenciosa. Mis dedos comenzaron a moverse sobre la pantalla con la misma precisión quirúrgica que uso al ensamblar las delicadas piezas de un reloj Giovanni Bellini. Respondí, no te molestes. Quédate con él. Mi línea está cerrada para ti. A partir de ahí, el tiempo se volvió pesado. Los segundos parecían deslizarse con lentitud enfermiza. La casa estaba sumida en un silencio espeso, como si hasta las paredes estuvieran conteniendo el aliento. 8 minutos exactos pasaron antes de que lo inevitable ocurriera, el rugido de un motor rompió la quietud de la noche. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento de la entrada. Un portazo seco. Pasos apresurados. Llegó tan rápido que debió romper cada límite de velocidad del camino. Primero sonó el timbre. Luego los golpes desesperados contra la puerta. «Ábreme. Por favor, ábreme». Bajé despacio por las escaleras, con el teléfono aún en la mano. Cada paso retumbaba como un eco calculado. Desde la ventana lateral pude verla, el cabello desordenado, los labios resecos, los ojos desorbitados. El jazmín de su perfume se mezclaba con otra fragancia más intensa, masculina, que no era la mía. Había pánico en su mirada, uno primario, de alguien que sabe que su máscara acaba de romperse. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Y las habitaciones de hotel, los 20.000 que le robaste a Lorenzo Conti, o prefieres empezar por Barcelona? Su rostro se descompuso. La sangre le desapareció de golpe. ¿Cómo sabes eso? Levanté el teléfono y presioné reproducir. Su voz inundó la noche desde la grabación. Solo quería avisarte, la reunión se alargó. Y de fondo, esa tos idéntica a la que escuché tras la pared de la habitación del hotel. Grabaste mis llamadas. Perfectamente legal en nuestro estado. A diferencia del desfalco, Alessia. Hablé con calma, sin elevar la voz, porque la frialdad duele más que los gritos. ¿De verdad pensabas que no iba a darme cuenta? Trabajo con mecanismos tan delicados que distingo cuando un tornillo está medio milímetro fuera de lugar.
No hay nada que pase desapercibido. Creíste que no notaría que mi esposa desaparecía cada vez más. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Y ahora también lo saben Lorenzo, tu madre e Isabella. Su celular comenzó a estallar de notificaciones. Una luz de correos, mensajes y llamadas. Observé cómo su rostro pasaba de la confusión al terror, y de ahí a la aceptación muda. Mi correo está bloqueado. Lorenzo convocó una reunión de emergencia. Estás suspendida. Investigación por desfalco. Otra llamada. Esta vez, de su madre. Rechazó la llamada, pero llegó un mensaje al instante. Desde donde estaba, alcancé a leer una sola palabra, decepcionada. ¿Le dijiste a mi madre? No. Solo le mostré la verdad. Algo que ya no reconoces. Entonces apareció en pantalla un nombre que ella no esperaba, Marco. Intentó contestar, pero activó el altavoz sin querer. No regreses, dijo él con voz quebrada. Isabella cambió las cerraduras. Se llevó todo, las cuentas, los documentos, los libros paralelos. Los patrocinadores ya lo saben. Están llamando esto fraude. Marco, espera, ¿y nosotros? No hay, nosotros. Mi abogado me dejó. Dice que la evidencia es abrumadora. Fraude electrónico. Lavado de dinero. Es federal. Cuando la llamada terminó, me miró como si su mundo se hubiera reducido a ruinas. Contactaste a su esposa. Nos contactamos mutuamente. Ella llevaba meses recopilando pruebas. Yo solo agregué las piezas que faltaban. ¿Y tú? Tú las proporcionaste. Matteo, por favor. Los niños están bien con mi madre. Mi abogado ya solicitó la custodia temporal. Los jueces suelen preferir al progenitor que no enfrenta cargos penales. Cayó de rodillas sobre el porche. El suelo estaba frío, y ella temblaba. Ya no era la mujer arrogante que reía en habitaciones de hotel a mis espaldas. Era alguien viendo cómo toda su estructura, esa que construyó sobre mentiras, se derrumbaba en tiempo real. Puedo arreglar esto. Lo devolveré todo. ¿Con qué? Con el dinero que robaste, con el ascenso que perdiste. O con el fondo de Barcelona que armaste con Marco. Su rostro se quebró. No quise. Sí quisiste. Como quisiste pintarme como un padre ausente para ganar la custodia. Como decidiste traicionar a tu socio. Como ayudaste a esconder dinero de patrocinadores ante los federales. Le mostré 3 cosas. Primero, un sobre con documentos de divorcio ya ingresados ante el tribunal, custodia definida, bienes congelados. Se presentó ayer. Ruptura con causa. Tu abogado tendrá copias el lunes. Luego, un juego de llaves, el estudio que tú y Marco alquilaron en secreto. Encontré el contrato en tu auto, con ambas firmas. Ahora es tuyo. Él no lo necesitará. Considéralo tu premio de consolación. Y por último, un papel, aviso de investigación. Alesia, sospechosa de mala conducta financiera. Era de los abogados de Lorenzo y de los contadores forenses. Te citarán para responder por cada compra, cada equipo, cada factura. Mentirles también es delito. Alzó la vista. Su maquillaje corría por sus mejillas como ríos negros y el olor a jazmín se volvió sofocante. Destruiste todo. Yo no destruí nada. Solo lo documenté. Tú lo arruinaste con tus propias manos. El celular volvió a vibrar. Esta vez, su expresión se vació completamente. Me mostró la pantalla con dedos temblorosos. Era un correo reenviado por el abogado de Marco, o más bien, exabogado, aviso de investigación penal. Mar. Apex Racing Team. Lunes a primera hora. Isabella moverá sus fichas ese día, dije con calma. Elegiste un momento interesante para decirme que me quedara fuera. La notificación seguía brillando en la pantalla de Alesia. Ya no quedaba espacio para excusas, solo la realidad desnuda, la avalancha había comenzado, y nadie iba a detenerla. La mujer que había planeado destruir mi vida mientras brindaba con copas de champaña en lujosos hoteles estaba ahora presenciando cómo su propio mundo se derrumbaba, pieza por pieza, en tiempo real. Frente a sus ojos, la tormenta que ella misma había contribuido a formar ya no tenía vuelta atrás. Están yendo directamente contra él, murmuré, sin un rastro de compasión. Las palabras resonaron como un eco en la habitación vacía. Los cargos eran graves, fraude bancario, malversación de fondos y evasión fiscal. Isabella, quien había estado en silencio durante semanas, había entregado absolutamente todo a las autoridades, cada transferencia, cada movimiento, cada irregularidad. Tus transferencias hacia Marco ahora forman parte de la evidencia, añadí con voz firme. Ya no eres su pareja, Alesia. Eres su cómplice. Intentó incorporarse, pero sus piernas apenas le respondieron. Su rostro, antes altivo y calculador, ahora se veía pálido, con una mezcla de terror y resignación. Necesito llamar a mi abogado, dijo con un hilo de voz. Sí,
Deberías hacerlo, respondí sin alterarme. Lorenzo Conti ya contrató a los mejores abogados especialistas en delitos financieros del Estado para la demanda de la empresa contra ti. Buena suerte encontrando a alguien dispuesto a tomar tu caso a las 2 de la madrugada de un domingo. En ese preciso instante, otra notificación apareció en la pantalla de su teléfono. Un mensaje proveniente de Riverside Tower. Reconocí el nombre de inmediato, estaba guardado en sus contactos desde hacía meses. El contrato, susurró al leer el texto. Se están retirando. Se enteraron de la investigación. Sabía perfectamente lo que significaba eso, las empresas grandes no quieren verse relacionadas con escándalos de corrupción. Lorenzo había hecho algunas llamadas, por cortesía profesional, para advertir a los clientes que su proveedora estaba siendo investigada por fraude. El efecto fue inmediato. Se levantó finalmente, apoyándose torpemente en el marco de la puerta. ¿Y los niños? ¿Dónde están? Preguntó con un temblor en la voz. A salvo en casa de mi madre. Ella sabe exactamente lo que es necesario. La tuya también lo sabe. Me llamó hace una hora después de leer la evidencia. Sus palabras textuales fueron: no cría una ladrona. Fue como si una parte de ella se quebrara en ese instante. Las lágrimas comenzaron a correrle por el rostro, desbordando toda la falsa seguridad que alguna vez fingió. Yo no sentí nada. Ni lástima, ni venganza. Solo la frialdad de quien termina un trabajo que debía hacerse. Arruinaste mi vida, susurró con rabia contenida. No, repliqué con calma. Documente tus decisiones. Tú misma la arruinaste el día que decidiste que robar era más fácil que ser honesta. No hubo súplicas. No hubo un último intento de redención. Solo se dio media vuelta y caminó hasta su coche en silencio. Sabíamos ambos que todo había terminado. La mañana del lunes, Marco fue arrestado en su oficina. No hubo redadas cinematográficas ni agentes encapuchados. Solo funcionarios federales entrando puntuales a las 9 de la mañana, esposándolo frente a sus empleados, quienes lo miraban sin saber si sentir lástima o desprecio. Minutos después, Isabella me envió el enlace de la noticia. No sentí satisfacción, solo un cansancio profundo. Durante las siguientes 2 semanas, la magnitud de todo lo que Alesia había hecho salió a la luz: $37,000 robados en apenas 4 meses mediante facturas falsas y compras de equipos inexistentes. La junta directiva votó de manera unánime para presentar cargos penales. La fiscalía le ofreció un trato: restitución completa y libertad condicional o juicio con posibilidad real de prisión. Sabía que no podía ganar. Aceptó el acuerdo. 3 semanas después llegó la audiencia de custodia. Mi abogado presentó pruebas sólidas: los delitos financieros en curso, las grabaciones que demostraban mentiras deliberadas, documentos que probaban su relación extramarital durante horarios laborales. Su defensa, pagada por el Estado porque sus bienes estaban congelados, intentó separar lo penal de lo familiar. El juez no aceptó esa narrativa. Mientras existan cargos pendientes, declaró con voz firme, el tribunal considera que lo mejor para los niños es otorgar la custodia temporal completa al señor Matteo. La señora Matteo tendrá visitas supervisadas los sábados, hasta que se resuelva su situación penal. Alesia firmó el acuerdo de culpabilidad: 2 años de libertad condicional, restitución total a la empresa y renuncia definitiva a sus licencias profesionales. Se mudó al pequeño estudio que había alquilado junto a Marco, el único bien a su nombre que no estaba congelado. 6 meses después, Marco fue condenado a 18 meses de prisión federal, salió en 12 por buena conducta. Su equipo de carreras desapareció. Los patrocinadores iniciaron demandas civiles para recuperar el dinero malversado. Isabella, en cambio, reconstruyó su vida, su consultorio prosperaba, y de vez en cuando nos reuníamos a tomar café. No había romance. Solo 2 personas que entendían lo que era sobrevivir al mismo infierno. Me escribe desde prisión, me dijo hace poco. Dice que ha cambiado. Que quiere otra oportunidad. ¿Los lees tú?, le respondí. Yo los quemo. Hay cosas que no vale la pena intentar reparar. Alesia ve a Enzo y Chiara los sábados, en un centro de visitas supervisadas. Hace una semana, Enzo me preguntó por qué su mamá no puede volver a casa. Le expliqué que a veces los adultos toman decisiones equivocadas que hieren a otros, y esas decisiones tienen consecuencias. Asintió con esa mezcla de inocencia y comprensión que solo tienen los niños cuando saben que algo está roto pero no logran entenderlo del todo. Chiara no pregunta. Ella solo dibuja. Todo en morado. Me habla de sus sueños con esa dulzura que me recuerda lo que aún puedo proteger. Anoche me preguntó si yo podía arreglar a su mamá como arreglo relojes. Le respondí. Las personas no son relojes. Tienen que arreglarse solas. Ahora estoy en mi taller. Es de noche y trabajo en una pieza muy especial, un reloj Giovanni Bellini antiguo que perteneció a mi abuela. Era el que pensaba regalarle a Alesia en nuestro 10º aniversario.
En cambio, lo restauro para Chiara. Un objeto hermoso y preciso, diseñado para durar generaciones si se cuida bien. Aquí, en la quietud del taller, hay paz. No más revisar bolsillos buscando recibos sospechosos. No más excusas de reuniones nocturnas. No más olor a perfume jazmín cubriendo mentiras. Solo el tic-tac de los mecanismos y el zumbido suave de la cuba de limpieza. Orden en medio del caos. Mi teléfono vibra. Otro mensaje de Alesia. Me envía uno cada pocas semanas. Siempre la misma súplica disfrazada de arrepentimiento. Ni siquiera lo leo. Lo borro. Mi línea con ella sigue cerrada. Regreso al Giovanni Bellini y hago un último ajuste al escape. La pieza encaja a la perfección, y de pronto el mecanismo recupera su ritmo, marcando el tiempo con precisión después de décadas de abandono. Hay sistemas que, cuando se rompen, no están destinados a repararse. Están destinados a ser reemplazados por algo mejor. Y a veces, la reparación más precisa no es arreglar lo que falló, sino aceptar que algunos relojes, y algunas personas, simplemente no merecen una segunda oportunidad.